Ahí sí. Necesito que por favor todos los que están en Zoom me digan si se escucha bien, por favor. Sí, profesor. Sí, se escucha bien. Ahí sí. Ya, buenísimo. Como siempre, y la pregunta que siempre les voy a hacer es ¿en qué estamos viendo, por qué estamos viendo esto, por qué es importante para el aprendizaje de ustedes, etcétera, etcétera? ¿Por qué? ¿En qué? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién se la juega? ¿Sí? ¿No? Estamos escogiendo estudiar. ¿Ya? La contabilidad cumple un rol fundamental en la ¿Ya? formación de ¿Ya? un futuro ingeniero comercial. Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién quiere complementar eso? Puntualmente en la última clase que empezamos con esta diapositiva, que es reconocimiento contable. ¿Por qué estamos viendo eso? ¿Para qué? Reconocimiento. Uno, estamos viendo registro. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante terminando esto. Desde la próxima semana. ¿Por qué estamos viendo reconocimiento contable? ¿Sí? Dígame. ¿Qué es necesario como, tomar en cuenta y qué no? Ya, Al momento va por ahí. de- Va por ahí. Muy bien, exacto. Primero nosotros necesitamos saber, para saber qué cosas hay que tomar en cuenta y qué no, esto. Reconocimiento contable. Hay un marco conceptual, de hecho, que se llama literalmente así, marco conceptual, que está dentro, ustedes lo pueden ver en webcursos, está dentro de la carpeta de la parte de ayudantías. Ahí está ese texto que se llama marco conceptual. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante ese marco conceptual? Porque eso es lo que nos define, está escritito ahí para el que en el fondo quiera complementar las clases, las diapositivas, todo. Ahí está escrito todo lo que ustedes tienen que saber para identificar cada ítem contable. Eso es el marco conceptual. Y es lo que nosotros estamos viendo en esta diapositiva. Por eso se llama así esta unidad, si se meten al programa, marco conceptual. El marco conceptual define ciertas cosas que yo les dije que tienen que tener mucha consideración. ¿Cómo qué cosas? Yo les dije que las cuentas no solamente tienen que identificar si algo lo pueden incorporar en la contabilidad o no, sino que además ustedes tienen que saber que esas cuentas, qué tipo de cuenta era. Y ahí entra esta diapositiva. Saber el reconocimiento contable. Saber si esa cuenta, ¿cuáles eran los 5 tipos de cuentas que podían ser? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Ya? Pasivo, activo, patrimonio. Exacto. Esos son 5 tipos de cuenta. Y esos 5 tipos de cuenta, nosotros para saber, y ustedes me dirán, ya, está bien, profesor, bien, le creo, ya, le creo, ya, listo. Ahora ustedes me dirán, ¿cómo logro identificar si es que es un activo, si es un pasivo, un patrimonio o una de las cuentas de resultados que son ingresos y gastos? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? Que vimos el lunes, que fue clave. Aquí va a entrar, a ver, no avanza. Es que no está puesto en... Ahí sí. Aquí es clave. Ahí yo les explicaba en esta diapositiva la previa, que para nosotros lo más importante es identificar cada hecho económico, identificarlo de acuerdo al tipo de cuenta. Luego, yo les dije, miren, el marco conceptual, que es esta estructura general que a nosotros nos dice, nos va a explicar, literalmente, así nos va a explicar, en un párrafo, va a decir, miren cabros, si algo es activo, tiene que cumplir con ciertas características. Y lo explicó ahí. De hecho, eso es lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan de eso o no? Ya, vamos que se puede. Y empezamos a leer un recurso controlado por la entidad. Yo les expliqué cuándo podría no ser controlado por la entidad o por qué esa es una condición para que sea activo. Como consecuencia de sucesos pasados, también se lo expliqué, del que la empresa puede obtener en el futuro beneficios económicos. En el futuro. ¿Por qué era tan importante eso de en el futuro? ¿Cuándo más podía ser? Porque si son inmediatos un gasto. Exacto, muy bien. Tiene que ser algo que me va a generar beneficios futuros. Bueno, eso por si quieren ver las clases, ustedes ya vieron, se dieron cuenta que yo los sábados como tope, algunas veces un poquito antes, pero como sábado como tope, les subo los videos. La clase pasada fue fundamental porque fuimos definiendo uno a uno los puntos.
Y eso es tan relevante que ustedes después en alguna prueba o en algunos de los trabajos, ¿vieron que les subí la fecha de las evaluaciones? ¿Sí? ¿Lo vieron? Eso es. ¿Lo vio o no? ¿Pero cómo, pues? Pero, ¿y su correo? Pero si mando un aviso, pues. ¿Usted lo vio? Sí. Ah, ¿usted no lo vio? No. No, pero no se preocupe, por algo lo estoy diciendo yo ahora. En ese mensaje les dije cuándo son los trabajos y la prueba 1 y los 2 primeros trabajos porque ya está la mitad del curso, para su tranquilidad. Y además, dentro de esto, entonces, cuando resuelvan alguna de esas cosas, ustedes me puedan discutir. O sea, así con mucho respeto, es difícil que podamos, que exista algo un poco ambiguo, pero por lo menos yo les voy a explicar y decir, miren cabros, esto se tiene que clasificar como activo y aquí está la definición. No es algo que yo quiera decirles, es algo que ahí está. Y que yo se lo expliqué y desglosamos y volvimos a ver y volvimos a ver. Que no nos quedemos solo con la mecánica de resolver asientos contables. Esa es mecánica, que ustedes pueden hacer millones de asientos, pero si no entienden la lógica que hay detrás, no tiene ningún sentido. ¿Ya? Me van siguiendo, me van siguiendo. Nosotros vimos, para ir ya avanzando un poquito, el detalle de activos. Luego les expliqué esa diapositiva. ¿Qué era esa diapositiva? ¿Qué cosa importante tenía esa diapositiva? Pero ponga su micrófono. A corto plazo lo interpretamos como los corrientes y a largo plazo como los no corrientes o no circulantes. No tan así, pues de hecho le dije que antes era así. Se acerca, pero no es tan preciso. ¿Alguien quiere comentar por qué era importante esta diapositiva? ¿Alguien de los que están en Zoom? ¿Por qué era importante? ¿Sí? Dígame. Son los que se ordenan por LGA y también esos son aquellos que son como más físicos, más tangibles, si no me equivoco. En cambio, los no corrientes son más, están más expuestos a la especulación. No va tanto por ahí. No va tanto. Ahora yo se los voy a explicar para que no se preocupen y por eso tenemos que retomar y esto es tan importante. La razón de tener esta diapositiva acá era solamente para el caso de que luego de que ustedes ya definieron que era un activo. ¿Estamos claros? En el reporte, cuando armemos estos informes o reportes llamados estado de situación financiera, que es este, que es el listado de los bienes, perfecto, no los van a tener que ordenar en cualquier orden. ¿En qué orden los clasificaban? Primero yo les dije, los tienen que clasificar en 2 familias, en los corrientes y en los no corrientes. No sé si se van acordando. O no me pescaron, o a lo mejor no lo expliqué bien. Pero ponga su micrófono, pues. Los no corrientes, los intangibles. No, pues. Pero no voy a dar el ejemplo de las empresas grandes también. No, lo que yo decía es que el intangible es algo sumamente importante y puede valer mucho. Eso es lo que yo decía. De que valorizar lo intangible es clave. A eso voy. De que alguna vez alguien me decía, pero profesor, ¿y qué pasa con lo intangible? No es nada, ¿no? Y les di algunos ejemplos en donde el activo intangible era gigantesco en esa organización. Ustedes tienen que tener esto muy clarito, en donde ustedes dicen, miren, ya sabemos que es un activo. Perfecto, sabemos que es un activo. Luego, ustedes lo tienen que agrupar y decir, a ver, ¿este activo es corriente o no corriente? ¿Qué les dije yo a los que están en Zoom ahora, por favor? ¿Cómo definimos activo corriente y cómo definimos activo no corriente? ¿Qué les dije? ¿Por qué antes se le llamaba activo de corto plazo, largo plazo y ahora corriente y no corriente? ¿Por qué? ¿Qué les comenté? ¿Será lo del inventario, por ejemplo? Ya, ¿qué cosa? Sí. Lo del inventario. Espérame un segundo, Agustín. Está Antonella levantando la mano y después usted, Agustín. Pero ponga ahí la manito para que no se me pase. Antonella, dígame. En que los corrientes son los que uno usa dentro de la misma operación. Exactamente, muy bien. Muy bien. Agustín, ¿algo que quiera complementar? No, era eso. Era el ejemplo, ¿no? del inventario que dio en clase. Exactamente, yo les di ese ejemplo. Muy bien, Agustín, muy bien, lo felicito. Ese es el ejemplo que yo les di y que creo que es uno de los que más les sirve a ustedes. Todos los recursos que se van a consumir o utilizar o nos vamos a desprender de esos recursos durante la operación se va a llamar activos corrientes.
¿Y qué ejemplo les dije yo? El que muy bien decía Agustín, les dije, por ejemplo, ¿qué pasaba con, por dar un ejemplo solamente, empresas de lujo que tienen activos, por ejemplo, una joya que puede durar 10 años en inventario? Yo tenía que clasificar antiguamente una parte del inventario en corto plazo y una parte del inventario en largo plazo. Y eso es información que a mí me enreda, que no me sirve. Por lo tanto, se juntaron estos compadres en este consejo que crean las normas IFRS y dijeron no. De ahora en adelante ya no se va a agrupar por corto plazo y largo plazo. Se van a agrupar en corrientes y no corrientes. ¿Generalmente calza? Sí, generalmente sí. Pero el espíritu final es otro. ¿Me entendió ahora? Ah, ya. Faltó. Ah, ya. Faltó pegar la ojeadita a la clase. Ya, no se preocupe. Ya. Entonces, eso era punto número 2 que quiero retomar, pero necesitamos avanzar para terminar esta PPT hoy día. Después les dije, primero van a estar los corrientes, después los no corrientes. Y además, los corrientes, en este reporte, yo ya les dije la otra vez, el nombre en sí no me afecta tanto que no lo digan exactamente bien. Y quiero que me entiendan el por qué, no me interesa tanto. No porque sea algo así, algo muy penca, no, muy mal, no. Es porque a mí me interesa el fondo al cual ustedes le están diciendo. Pero lo que sí me interesa es que los anoten en el orden correcto. Porque eso es una información para el que lee el estado financiero, es una información sumamente clave. El orden en el cual están. Y ese orden, como lo dijo acá usted lo dijo, oiga, usted lo dijo, ¿cómo se ordenan los activos corrientes? Por liquidez. Por eso es importante, no es tan relevante el nombre exacto, hay algunos que le ponen apellido, efectivo equivalente, disponible, no me afecta tanto el nombre, lo que sí me afecta es que al menos los clasifiquen en orden, porque esa información es fundamental para luego leer el estado financiero. ¿Me va siguiendo? Después tiene que ver la clase, ir poniendo pausa y anotando absolutamente todo lo que yo vi. Ya. Además, existen los no corrientes, para no demorarnos tanto, no nos vamos a entrar en eso, la clase pasada ya les expliqué, les dije más o menos cuáles son los no corrientes, pero son los que la empresa no necesita deshacerse o andar comprando en el ciclo operacional. ¿Cuáles son los típicos? La empresa necesita oficinas, terrenos, camiones, máquinas, una patente, etcétera, etcétera. No necesita deshacerse de ellos durante la operación. ¿Estamos claros? Dígame. La empresa tenga algún bajón y tenga que vender alguno de esos, pasa a ser corriente. No, uy, qué buena su pregunta. No. Lo vamos a ver más adelante, cuando veamos esto, cuando veamos propiedad, planta de equipo. Cuando yo tengo un activo que lo tenía como no corriente, por ejemplo PP, y lo tengo que vender, da lo mismo la razón, lo tengo que vender, ya no lo voy a tener que traspasar a corriente, lo voy a traspasar a otra cuenta que se llama activo disponible para la venta. Y ese activo, si bien lo voy a vender, y al igual que el inventario, el espíritu es otro. En inventario van solamente los activos a los cuales la empresa se dedica a vender ese activo. Esos se llaman inventario. ¿Me van siguiendo? Pero si por A de ese motivo, como dice su compañero, tiene que vender un activo no corriente, nunca va, a menos que la empresa cambie de giro, pero nunca se va a pasar, nunca lo voy a sumar al inventario, aunque lo tenga a la venta. Si está en PP, desde el momento que yo lo tenga a la venta, porque necesito venderlo, ya no lo voy a tener clasificado acá. Lo voy a clasificar en otra cuenta que se llama activo disponible para la venta. ¿Estamos claros? ¿Sí? Los que están en Zoom, ¿me van siguiendo? ¿O no? ¿O sí? ¿O los perdí? Sí, profe. Sí, ya. Gracias, Carlos. Sigamos. Luego vimos los pasivos que de nuevo tienen que repasar la clase. Yo sé que entre lunes y miércoles es poquito tiempo, pero de aquí a la siguiente clase tienen que repasar, tienen que seguir leyendo la diapositiva, seguir leyendo los videos, ir anotando todo lo necesario. Acá el marco conceptual, que es este pequeño escrito en donde se definen las principales cuentas, nombres, familias, nos dice que el pasivo es lo que dice, una obligación presente de la empresa, ya les expliqué, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual, para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. ¿Se acuerdan de eso?
¿Se acuerdan de eso? Ya. Y les comenté que existen 3 tipos de pasivos. ¿Quién me puede explicar así, muy a grandes rasgos, cuáles eran esos 3 tipos de pasivos? ¿Sí? De los que están en Zoom, porque están muy callados. Los espontáneos, los financieros y las provisiones. Ya, muy bien, Antonella. ¿Y se acuerdan más o menos, usted podría explicar con sus palabras, más o menos alguno de ellos? Sí, ya que el espontáneo era como el que no sujeta ni una tasa de interés como los sueldos. Yo más o Exactamente. menos lo estoy leyendo el PowerPoint, no te voy a mentir, profesor. Pero Ya, bueno, no se preocupe, yo se lo voy a explicar con mis ya. palabras para que lo puedan ir anotando. El espontáneo es el que surge a raíz de la operación. Si nosotros sabemos de que podemos pagarle a un proveedor sin costo alguno, porque ese es el acuerdo comercial, a 30 días, al cierre del estado financiero, yo voy a tener una deuda con él y va a tener que estar reflejada ahí. Esa deuda no es porque me prestó dinero a cambio de un costo o para poder financiarme. Me lo prestó porque la operación es así. Y todas las que pase eso, las voy a agrupar en un casillero que se va a llamar pasivo espontáneo. ¿Me entiendes? Pasivos espontáneos, esto es el primero. Existen 3 tipos de pasivos. Primero, el espontáneo. El segundo, el financiero, que es lejos, por muy lejos, el más relevante de todos. O sea, no relevante, pero el que probablemente en cualquier empresa es el más grande, las deudas. Si, por ejemplo, una empresa quiere comprar un edificio, ahí el financiero va a ser gigantesco y va a ser el 99% de los pasivos. Y por último, las provisiones, cuando les dije, son un compromiso que la empresa tiene por algo que probablemente deba pagar a futuro. No. Por ejemplo, ¿cuál fue el ejemplo que les di en la clase pasada? No. El ejemplo que les di, no me pescaron, tan en baja. El ejemplo que les di es, por ejemplo, los demanda un trabajador. El abogado les dice, es muy probable que pierdan. Este es el monto, es muy probable que lo tengan que pagar, pero no sabemos cuándo. Desde el momento que ustedes tengan una certeza bastante alta de que van a tener que pagarlo, lo van a registrar como una deuda. Porque aún no lo pagan y saben que la van a tener que pagar. Eso es distinto a las anteriores y esas son las provisiones. Existen también otro tipo de provisiones, se los voy a decir, espero no enredarlos. Cada vez que uno tiene un trabajador contratado, por cada mes trabajado va ganando días libres de vacaciones o feriado que sea. ¿No es cierto? En estricto rigor esa es una deuda que cada mes que pasa uno debería registrarlo como una provisión hasta que se la toma y se rebaja. No sé si me dan siguiendo. Esas son las 3 grandes familias y tipos de pasivos. No sé si alcanzamos a ver esta y pasamos a patrimonio, pero parece que llegamos hasta esta. Ya. Desde esta yo les voy a empezar a explicar con el mayor detalle posible. ¿Ya? Por favor, pongan atención. El pasivo círculo, nosotros vimos que vamos a tener circulante y no circulante, o corriente y no corriente. Las mismas 2 familias del activo. Los circulantes o corrientes están pensados para financiar la operación. El mismo espíritu del activo. El mismo. La única diferencia es que ahí se ordenan por exigibilidad, no por liquidez. O sea, es como la liquidez pero inversa. Mientras más pronto me lo va a exigir la persona que yo se lo debo ir colocando más arriba. ¿Qué cosa? Exactamente, pero recuerden que son obligaciones que tenemos. O sea, si en el fondo si yo se lo tengo que pagar a muy poquito plazo, esa deuda tengo que ponerla más arriba. Mientras más pronto yo la tengo que pagar, va más arriba. Eso es la exigibilidad. Mientras más pronto me lo van a venir a exigir, más arriba lo tengo que anotar, en ese orden. De nuevo les digo, el orden sí es importante, porque esa es una información clave. ¿Qué pasó? No me asustes. Esa es una información clave para cuando se tenga que analizar los estados financieros. Ya. Patrimonio. ¿Quién me podría describir con sus palabras lo que es patrimonio? Aparte de lo que ahí dice, que ahí nos dice textual, la parte residual de los activos de una entidad una vez restados los pasivos. ¿Qué lo que era? Hasta ahora, ¿qué les había dicho yo que era el patrimonio?
La plata con la que aportan los dueños de la empresa a la empresa. Exactamente, muy bien. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar algo más? Son las deudas o compromisos que tiene la empresa con los dueños. ¿Cómo se calcula ese monto? Es total de activos menos pasivos. Exactamente, la ecuación contable. ¿Ya? Además, así como en pasivos tenemos 3 tipos de pasivos bien importantes, 3 familias de pasivos, nosotros dentro de patrimonio tenemos 3 grandes cuentas de patrimonio, que ahí están marcaditas. Primero, capital. El capital, vayan tomando nota de esto. Los que están en Zoom, ojalá también puedan ir tomando nota. Capital es el monto que los socios han aportado en forma directa. Literalmente así. Lo que aportaron al crear la empresa, lo que han ido aportando en el tiempo. Cuando alguien dice se hizo un aumento de capital, va allí. Ahí va ese monto, en capital. En manera directa. ¿Por qué hago énfasis en directa? Porque Profe, ¿lo puedes repetir, por favor? Sí, por supuesto. Ya, Por gracias. supuesto. El capital es el monto por el cual los socios han aportado algún activo a la empresa en forma directa. Los grandes ejemplos de eso son, uno, cuando se crea la sociedad y los socios hacen un aporte, o dos, cuando los socios, por ejemplo, ven que la empresa está muy en contra, tiene muchas deudas y dicen, ¿saben qué? Esta empresa ya no le prestan más dinero para que siga funcionando y nos vamos a jugar porque esta empresa sea rentable en algún momento, vamos a aportar una cantidad de dinero. Esos son los aumentos de capital. Generalmente, esos aumentos de capital se generan cuando la empresa quiere crecer. Por ejemplo, dicen, ¿saben qué? La empresa está funcionando bien, está generando utilidades, todo perfecto, pero, dígame. Obviamente, traspapelado a la vida real sería cuando Jeff Bezos le ingresó a Notco. Exacto, una cosa así. Una cosa así. O por ejemplo, cuando una empresa quiere abrir una nueva sucursal, quiere expandirse más rápido de lo que en el fondo puede expandirse solo con deuda o solo reteniendo utilidades. Siempre que pasa eso, los socios tienen que colocar algo de dinero y se vuelve a capitalizar. Es esa cuenta que está ahí. Luego vienen las utilidades retenidas. 2, para que hagan ahí asterisco, numerito 2. Son los aportes de los socios en forma indirecta. ¿Están anotando? Son los aportes de los socios en forma indirecta. ¿Por qué? Porque los socios, una vez que las utilidades se generan, los socios tienen 2 alternativas. O retirarlas, porque los dueños de la organización son los socios, bien. 1, retirarlas. Y 2, mantenerlas dentro de la organización porque no hay liquidez. Y cuando las mantienen dentro de la organización, están haciendo un aporte a la sociedad, pero en forma indirecta. Por eso se va a clasificar como utilidades retenidas. Las empresas tienen mucha utilidad, quieren aumentar, comprar una nueva sucursal, comprar muchos activos no corrientes, y en vez de pedir dinero, ocupan la caja de la empresa. Los socios no la pueden retirar porque no hay dinero para retirarla, por lo tanto, se va a generar ahí una cuenta que se llama utilidades retenidas. ¿Ya? Me va siguiendo. Profe, entonces las utilidades retenidas serían como los ahorros de la empresa. No son los abonos de la empresa. La verdad, las utilidades retenidas es literalmente cuando la utilidad no ha sido retirada por los socios, nada más que eso. ¿Ya? Ya. Vale. Sí, dígame usted. Sí, ya no se preocupe. Y por último, viene la cuenta reservas. Esa cuenta es un poquito más difícil conceptualmente hablando de entender.
¿ya? Y hace referencia a algo bastante interesante. Miren, si nosotros tenemos un activo, ojo, un activo, una camioneta, ¿ya? Que en el mercado, ¿ustedes han visto qué está pasando con los autos usados ahora o no? Que Ha subido mucho de precio. han subido mucho de precio, exactamente. Entonces, si una organización tiene un activo, una propiedad o cualquier cosa, que en el mercado ha subido de valor, a eso se le llama valor razonable, ¿ya? El activo, el valor real que tiene como en el mercado. Y si yo lo tengo en mi contabilidad por 1000, pero en el mercado vale 1500, para la persona, de nuevo les digo, este es el objetivo final, para la persona que va a leer este reporte, que va a decir, a ver, veamos cuántos activos tiene la empresa. ¿El monto que ahí tiene que aparecer es el histórico o es el que vale ahora ese activo? El precio por el que tú lo compraste, ¿o no? Ya podría ser el precio al que uno lo compró, pero en general es bastante más útil saber el valor que tiene ahora la organización. Que si alguien dice, mira, yo quiero financiar esta empresa, quiero prestarle dinero a esta empresa, lo que a mí me sirve es saber cuánto valen hoy sus activos. Lo pueden haber comprado en 10, pero si ahora valen 100, yo quiero saber el listado con el precio actualizado. ¿Me va siguiendo por eso? ¿Me va siguiendo? Entonces, cada vez que yo reajuste el monto de mis activos, cáchense eso, cada vez que yo reajuste el monto de mis activos, como nosotros tenemos una ecuación contable, es decir, va a aumentar un activo a cambio de nada, para poder nivelar la ecuación contable, yo voy a aumentar una cuenta llamada reservas. Es decir, va a aumentar activo y va a aumentar patrimonio. La ecuación contable es activo es igual pasivo más patrimonio. Si aumenta activo, tiene que aumentar o pasivo o patrimonio o disminuir otro activo. Si aumento activo, acá cada vez que yo voy a aumentar mi activo porque lo estoy revalorizando, voy a aumentar una cuenta de patrimonio llamada reservas. ¿Me entendieron? Dígame. Pero Profe, póngase es que yo no lo entendí. Ay, perdón. Sí, no se preocupe, es que aquí su compañero no. Pero usted está levantando la mano, Antonella. Deme un segundo. Dígame, Antonella. Que yo no entendí a lo que se refiere con reservas. Perdón. Sí, a ver, espérame, voy a ir mejor a la pizarra. Era lo mismo que le quería decir, Ya. porque no había ninguna definición, pero dio el ejemplo. Ya. ¿Se puede aquí? ¿Ahí? ¿No? Oh. Sí. ¿Ahí sí? ¿Sí? Ya, ahí se está viendo la pizarra. Miren, nosotros tenemos la ecuación contable que es activo ¿no es cierto? Y nosotros sabemos que esa igualdad se tiene que mantener siempre a todo evento. Siempre. Si yo tengo un activo que vale 1000 y yo quiero hacer que este activo, que en vez de que valga 1000, suba a 1500, porque ese es mi nuevo valor de mercado, para hacer ese ajuste, no se preocupen, vamos a tener una unidad completa en donde vamos a ver eso, que es la unidad de propiedades, planta y equipo. Hacer esto significa que está aumentando activo en 500. ¿No es cierto? En esta ecuación, si aumenta activos en 500, en este caso, cada vez que yo quiera aumentar el valor de un activo por esa razón, es decir, porque en el mercado vale más, o en otras palabras, porque su valor razonable vale más, yo voy a aumentar una cuenta de patrimonio. O disminuir el pasivo, pero en este caso solamente lo puedo hacer aumentando una cuenta específica de patrimonio. ¿Y qué cuenta específica de patrimonio?
la cuenta reservas. ¿Ya? Entonces, aumento una cuenta de patrimonio. Y esta cuenta específica, una específica que se llama reservas. Por lo tanto, nosotros dentro de patrimonio vamos a tener 3 tipos de cuenta. 3 tipos. El primero, la más básica, es la cuenta capital, que ahí se registran los aportes directos, por eso les dicté, para que anotaran, los aportes directos. Luego va a haber otra cuenta que es cuando las utilidades no se pueden sacar en el periodo porque se han ido utilizando en efectivo para comprar otras cosas, y eso se llaman utilidades retenidas. Y son los aportes indirectos, pero también son aportes de los socios. Por lo tanto, también es una deuda que tienen la empresa con los socios. Y la tercera se llaman reservas. ¿Ya? Incluso, esto se los voy a decir, no es que se los quiera complicar, pero solo por si saben. Dentro de reservas hay una subcuenta que se llama otros resultados integrales, conocido como ORI. Dentro de ORI van a estar el detalle de todas las revalorizaciones que tiene la organización. Ya. No sé si se puede volver al PPT, por favor. Profe, Sí, eh, dígame, María. en la parte de reservas, ¿es solamente cuando aumenta el activo o también cuando disminuye? Si disminuye, ¿también se puede hacer ese reajuste en reserva? Sí, pero cuando disminuye, ya tengo que haber tenido algo de reservas para poder disminuirlo. Ya. Y si es que no tengo reservas, uy, se están poniendo muy interesante la conversación, pero cuando no tengo reservas, Matías, se lleva directamente una cuenta de gasto. Ya, ya, Y ya, ya. disminuye. Pero lo voy a bajar hasta ahí nomás para no adelantarlo. Otros resultados integrales. Esa es una cuenta que va dentro de las cuentas de reserva. ¿Me va siguiendo? Ya, entonces, como vimos hasta acá, aquí ya hemos visto la definición de todos los tipos de cuentas a nivel macro del estado de situación financiera. ¿Ya? Es decir, activo, pasivo y patrimonio. Dentro de esas 3 cuentas, ustedes, si es que estudian lo que vimos ahora, que es lo que nos define el marco conceptual, ustedes deberían quedar más o menos claros en poder siempre identificar, si yo les digo un hecho económico, que ustedes siempre identifiquen, mira, de acuerdo a estas definiciones, esta cuestión es un activo, o esta cuestión es un pasivo, o esta cuestión es un patrimonio. Lo vamos a empezar a ver desde el lunes, pero a nivel de conceptos de materia tiene que quedar muy solidificado. Ahora vamos a ir a las cuentas de resultados. Y estas, yo me atrevería a decir que son las cuentas más difíciles de entender el trasfondo, porque no son cuentas directas, no son cuentas concretas, son cuentas un poquito más abstractas. Por ejemplo, antes cuando yo les decía, una organización pide dinero al banco, ¿qué pasa? Dígame, ¿qué pasa en mi activo? Aumenta efectivo, porque me pasa. ¿Y qué aumenta también en la ecuación contable? Un pasivo porque aumentó una deuda con un tercero. Quedó la igualdad hecha, todos contentos y todos bien. Todavía no hemos llegado a registro, estamos en reconocimiento. Hasta ahí, ustedes pueden decir, ya. Pero estas cuentas son un poco más abstractas. Y ahora se los voy a explicar por qué. Las cuentas de resultados. Empecemos a leer. Primero tenemos que saber que no es sinónimo de flujo de caja, ya que funciona en base del principio de realización o de vengados, el principio de devengados. ¿Se acuerdan cuando se los comenté? Espero de todo corazón que hayan estudiado, porque si no, si se van quedando con términos muy antiguos que no los conocen, se va a ir poniendo muy cuesta arriba. ¿Ya? Comencemos. Según el marco conceptual,
un ingreso se define como, dos puntos. Ahí, como siempre, voy a leer la definición que nos entrega el marco conceptual y yo lo tengo que transformar con mis palabras para que ustedes lo entiendan. Y si tienen dudas, me pregunten las veces que sea necesario, porque esta parte va a costar que lo puedan procesar. Se define como incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable. Ahí, hasta ahí. Producidos a lo largo del periodo contable. Primero que todo, cuando a mí me dicen beneficios económicos, es porque yo realicé una transacción de venta, no de compra ni de gasto. De venta, eso es incremento de los beneficios económicos. 1. 2. Producidos a lo largo del periodo contable. Sería útil que ustedes si quieren los van anotando, así como un listadito. 1, listo, algo positivo. Incremento de los beneficios económicos. 2, que se producen a lo largo del periodo contable. Ahora vamos a entender lo siguiente. Vayan por favor anotando todo lo que les digo. Lo primero es que el estado de situación financiera que vimos antes con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio es un reporte que se hace a una fecha en el tiempo, al 31 de diciembre, al 1 de enero, al 30 de julio. Se hace a una fecha determinada. Yo pongo como, congelo la empresa a cierto periodo, la congelo y digo, miren cabros, hasta esta fecha puntual, 30 de junio, queremos hacer un balance hasta la mitad del año, o queremos ver, el estado de situación, o queremos ver un estado de situación financiera hasta el final del año pasado, pero es siempre a una fecha determinada. ¿Me va siguiendo? A una fecha determinada. Usted quiere saber una foto de cuántos activos tenía la empresa, cuánta deuda, cuánto patrimonio, a una fecha determinada. Una fecha solita. Sí. Exacta. ¿Un rango? 3 meses. No. Una fecha exacta. No, no es lo mismo. Entonces, primero, esa es una de las grandes separaciones que nos van a empezar a aparecer ahora. Primero, tenemos que saber que es a una fecha exacta el estado de situación financiera. No puede ser a un rango, es a una fecha. Al 31 de diciembre, listo. Entonces, activo, pasivo, patrimonio va hasta una fecha. ¿Me va siguiendo? Ya. En cambio, las cuentas de resultados que por defecto son del informe número 1. ¿Y cuál era este informe número 1? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llamaba? Estado de resultado integral. Exactamente, muy bien. ¿Quién lo dijo? Uy, no alcancé a ver. Ya, el estado de resultados integral. Muy bien. Ese estado de resultados que es este otro informe no es a una fecha determinada. Es entre dos fechas. ¿Por qué? Porque si es que el primer reporte ya vimos que a mí me dice cuántos activos, cuántos pasivos, cuánto patrimonio hay en la organización a una fecha determinada, ojo, a una fecha determinada, el estado de resultado me va a decir, oiga, la empresa del 1 de enero al 31 de diciembre ganó o perdió plata. Por lo tanto, necesariamente tiene que ser en un rango. Esa es la diferencia, para que vayan tomando nota. El estado de resultados necesariamente es en un rango. En cambio, el estado de situación financiera es hasta una cierta fecha. ¿Están anotando? ¿Están anotando? ¿Qué cosa? Que en cambio el estado de resultados es entre dos periodos y el estado de situación financiera es a una fecha determinada. Eso es una cuestión súper sensible que cuesta entenderlo, cuesta darse cuenta
de esas diferencias, por qué y para qué. Bueno, de ahora en adelante ustedes van a decir, miren, el estado de resultados de la organización en un periodo, en un mes. De hecho, ¿se acuerdan cuando hablamos al principio? Cuando estábamos aquí en la pizarra y hablábamos sobre las organizaciones y cómo era el directorio, y les conté que el directorio es los dueños en donde les presentan los reportes financieros. Eso generalmente es mensual. Los directorios generalmente son mensuales. Es difícil que se junten cada menos tiempo. Pero al ser mensual, ¿qué cree usted que le van a pedir? Al gerente general le van a decir, compadrito, venga usted y el gerente de finanzas y presénteme el estado de resultados del mes anterior. Quiero saber si el mes que recién pasó la empresa ganó o perdió plata. ¿Me va haciendo? Eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer acá. Lo vamos a hacer con muy poquitos movimientos, con muy poquitas cuentas, pero el concepto es exactamente el mismo. Podemos tener 5 cuentas como las que vamos a ver nosotros, o 10, o podemos tener 100, y podemos tener valores en miles, o podemos tener valores en billones y millones de millones. Pero el concepto es el mismo. Y por eso ustedes lo tienen que aprender. ¿Me van siguiendo? ¿Por qué les hice toda esa introducción? Porque la definición de ingresos te la exige. Incrementos en los beneficios económicos, venta, ¿ya? Producidos a lo largo del periodo contable. El periodo contable va a ser, tiene que estar definido en el enunciado y les vamos a decir, entre tal fecha y tal fecha. Ese va a ser el periodo contable, el periodo en el cual se va a medir el estado de resultados. ¿Ya? O bien, como decremento de los pasivos que dan como resultados aumentos del patrimonio y no están relacionados con los aportes de los accionistas. Es decir, si nosotros en vez de vender, nuestro cliente nos dice, ¿sabes qué? Compadrito, no me facturé. Yo voy a eliminar la deuda que tenéis conmigo. Eso, uno diría, oye, pero si no está en la definición, sí, sí está. Y también sería considerado como un ingreso. Es una situación muy rebuscada y extraña, pero eventualmente también sería reflejado como un ingreso. ¿Ya? Vamos a dejar hasta ahí cuenta de ingresos y vamos a seguir con cuenta de gastos. Una nueva definición y tienen que ir tomando nota para poder llegar a las últimas. A ver. Quiero llegar a esa. Entonces, decrementos en los beneficios económicos, es decir, completamente lo contrario a ingresos. El ingreso eran incrementos, ahora son decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable. Si se van dando cuenta, es exactamente la misma definición, pero en vez de incrementos son decrementos, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la generación o aumento de los pasivos, que dan resultados, decremento del patrimonio y no están relacionados con es exactamente la misma definición, pero inversa. Es decir, cada vez que se, comillas, consume algo, yo lo voy a reflejar como una cuenta de gasto o costo. Esas dos cuentas se comportan exactamente igual, gasto y costo. La diferencia entre gasto y costo es que gasto es algo que yo adquirí y se consumió en el momento. Costo es algo que se consumió durante el periodo que yo ya tenía dentro de mi activo. Esa es la diferencia. Vayan tomando nota, voy a parar un poquito. ¿Sí? ¿Están nadando? Ya, lo espero un segundito. Profe, gasto y Sí, costo, era la diferencia en que gasto era en el momento y costo era... cuando se consume un activo, Ese es es gasto. decir, ese es costo, Pablo, Es eso es costo. costo. Exacto. Ah, ya. En cambio, gasto, Pablo, es cuando yo
adquiero algo que nunca pasó por mi activo, sino que yo lo adquirí y no alcanzó a ser mío y se consumió instantáneamente. Eso es gasto. O sea, En por lo cambio, que yo entiendo, es como que el gasto es como un compromiso a pagar y el costo es como algo que yo pago al contado, ¿o no? pero al revés las definió. Ah, al revés. Costo es a El largo plazo, o sea, como un compromiso a pagar. podría llamarse de alguna manera. Más que compromiso, es algo que yo tengo en mi inventario que eventualmente se va a consumir, como el en existencias, por ejemplo, Pablo. Si usted se dedica a vender, no sé, sillas, y compró muchas sillas, al momento de comprarlas, usted todavía no se deshace de ellas. Por lo tanto, están en su activo. Y al momento de ir vendiéndolas, van a ser costo. En cambio, por ejemplo, si usted compra, no sé, le quiere pagar a los trabajadores, usted al momento de ingresarlo a la contabilidad, al ingresar en la contabilidad, Pablo, el registro de gasto por sueldo de los trabajadores, usted va y lo refleja como gasto instantáneamente. Usted nunca, bueno, me imagino, nunca inventarió las personas. Pero no se preocupe, vamos con calma, eso es difícil. Todavía no lo están visualizando también porque cuesta. Esto es un idioma nuevo, totalmente completo. Sí, Andrés, usted puso su micrófono. Dígame, pues, Andrés. Perdón. Es que entonces, por ejemplo, cuando, no sé, la oficina compra bebidas para los trabajadores, eso es un gasto, ¿no? Si es que las bebidas durante el periodo contable se consumieron en su totalidad, sí, es un gasto. Si usted compró bebidas y le quedaron compró 20 bebidas y se tomaron 5, las 15 que quedan no son parte del gasto, sino que usted las va a llevar a un activo. Ya, perfecto. Gracias. ¿Ya? Sí, vamos por parte, vamos por parte. Se los voy a explicar con un ejemplo mejor, en la pizarra. A mí me gusta más la pizarra. ¿Se puede ver? Ahí está. Veamos acá. Tomen nota. Si yo compro algo, el hecho de comprar en sí no es nada para la contabilidad. Yo eso que estoy comprando lo voy a reflejar o se lleva directamente a gasto porque se consume instantáneamente, o si no se consume instantáneamente, yo lo voy a dejar reflejado como activo. Y después alguien me va a decir, pero ¿cómo como activo? Y si después lo consumo, en el momento que se consuma, lo voy a llevar, pero ya no se va a llamar gasto, se va a llamar costo. Esa es la forma que tienen que tener y que lo tienen que entender. ¿Ya? Eso en realidad eso era todo. No sé si puedo volver. Primero es gasto, si sobra se convierte en activo y cuando se termina de consumir es costo. Exacto. Así como bien en palabras muy simples de entender, Pablo, está perfecto. Simple. Ahora vamos a ver algunos ejemplos un poquito más adelante. Estamos terminando de ver el principio de vengado, realización, todo lo que está dentro del marco conceptual. Por eso esta unidad se llama marco conceptual. Si se van al programa, se llama marco conceptual. Ya. No sé si podemos, por favor, pasar a... Ahí está. Perfecto. Los gastos, como ahí les decía, se va a separar en dos grandes áreas. Por nombre, por concepto, por su comportamiento principalmente. El costo por ventas se reconocen en conjunto con los ingresos de una venta cuando se hace la entrega de la mercadería, como les decía. Si yo compré algo y lo guardé en mi bodega, para luego después sacarlo, cuando sale luego desde mi bodega se va a llamar costo. En cambio, si yo registro todo lo demás y que se consume instantáneamente, es gasto, como los sueldos, depreciación, que lo vamos a ver un poquito más adelante, arriendos, etcétera, etcétera, etcétera. Se reconoce como gasto
Esta cuestión es súper rara de entender. Se reconoce como gasto en el momento que se consume. Pero ¿qué pasa si, este ejemplo se los di en una de las primeras clases, ¿qué pasa si termina el mes? Yo tengo que registrar que utilicé el lugar donde estoy arrendando, ¿no es cierto? Consumió ese arriendo, gasto por arriendo. Si yo lo pagué o no lo pagué, es otro cuento. Si yo lo pagué, ¿qué va a pasar con mi ecuación contable? Voy a tener gasto, es decir, disminuye patrimonio, y si es que lo pagué, disminuye activo, porque lo pagué en efectivo. Lo reconozco como gasto, es patrimonio. Pero si no lo he pagado, ¿qué se me va a generar si yo debo algo a un tercero? Aumenta pasivo. La ecuación contable se mantiene en todo escenario. ¿Se dio cuenta de eso? Ese ejemplo que le acabo de dar, así súper básico acá, los que están en la sala, lo vamos a ver 50 veces en clase. Y voy a tener un listado gigantesco y vamos a ir uno a uno. ¿Esto qué es lo que es? Ah, no, aumentó activo, disminuyó activo, aumentó gasto, disminuyó ingreso, etcétera. O sea, aumentó ingreso, etcétera, 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 etcétera. ¿Ya? Sigamos avanzando. Las cuentas de resultados se anotan muy básicamente, muy simplificadamente, como aparece ahí. O sea, en realidad eso es como excesivamente básico, pero eso es un estado de resultados. Vamos a poner ingresos por venta, el monto, costos, y eso nos da un margen. Y luego anotamos el listado de todos los gastos que hay en empresas. Yo he visto estados de resultados que tienen 50 líneas de gasto. Todo lo que se consuma. De hecho, está muy bien su ejemplo. Gasto por remuneraciones, gasto por arriendo, gasto por electricidad, todas las cuentas, gasto por artículos de oficina que se consumieron, seguridad, todo lo que se consumió se anota de ahí hacia abajito. Y luego les va a aparecer el resultado. Entonces ustedes, por eso es tan interesante cuando uno ve una empresa, una pyme, un restaurante chiquitito, un kiosco o un puesto de cualquier cosa, y tú le decís, oye, ¿cuál es tu utilidad? No tengo la más mínima idea, porque ellos se manejan por flujo y las cuestiones y no cachan nada. Y por eso ustedes los podrían asesorar y decir, ay, espérate, vamos con calma. ¿Qué se consumió en este periodo? ¿Cuánto fueron tus ventas, independiente de cómo te pagaron? Tanto, mira, armemos un estado de resultados y tu empresa tuvo esta utilidad este periodo. Así es como se trabaja. A eso deberían ustedes más o menos llegar. Los registros contables. Aquí se pone un poquito más entretenido y se los digo muy sinceramente, si de aquí al lunes no estudian, van a estar totalmente perdidos el lunes. Por lo tanto, les recomiendo estudiar. No, porque la ayudantía que había era de esto. No, y aparte era de lo anterior que ya lo vieron. ¿Vieron la ayudantía? ¿Fue ayudantía o no la semana pasada? ¿Ve? ¿Pero usted tiene clase generalmente los viernes? ¿Usted por qué no fue? Porque tiene otra actividad. ¿Pero esa otra actividad es siempre en ese horario? Sí, es que, bueno, a los que no puedan, escríbanme un correo porque el ayudante hace esa ayudantía 2 veces en la semana. Para mi sección de Viña. Entonces podríamos ver que se suman a esa y puedan interactuar con el ayudante. Eso es lo que sirve. Pero me manda un mail y lo veo. Los registros contables, que vamos a tener ahí muy clarito, registros contables, es poder mantener esa ecuación. Ya nos dimos cuenta cómo reconocer un activo, un pasivo, un patrimonio. Y las cuentas de resultados. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Todavía no lo tienen tan interiorizado, es parte de porque aún no han estudiado a fondo. Pero todo eso para poder incorporar estos hechos económicos en la contabilidad, tenemos que mantener esa ecuación contable. Si nosotros vemos que aumentó el activo, tiene que disminuir otro activo también, o aumentar un pasivo, o aumentar un patrimonio, o pueden pasar varias cosas. Lo importante es que la ecuación contable se mantenga. Si esa cuestión no les calza, yo me voy a preocupar personalmente de que reprueben, porque significa que no están entendiendo el concepto de la contabilidad. ¿Ya? Bueno, eso es una caricatura, pero les digo que eso a ese nivel de importancia. Es para eso más que nada se los digo. ¿Ya? Los que están en Zoom hasta acá, ¿me van siguiendo? ¿Sí? No, los perdí. Sí, profesor. ¿Sí? Ya, gracias, Diego, Andrés, Matías, se pasa. Por último, y esto lo voy a dejar ahí como inquietud, porque con esto vamos a partir la próxima clase, pero se los quiero adelantar para que puedan empezar a estudiar.
Miren lo que va a pasar. ¿Se puede volver a la pizarra con esto? Ya. Aquí el captivo. Esta es una de las cosas más importantes de lo que estamos viendo. Mira. Vamos a tener ¿no es cierto? Esa igualdad, todavía no sé, está cargando, ahí está. Esa igualdad que está ahí, activo igual pasivo más patrimonio, se tiene que mantener. De ahora en adelante, estos hechos económicos que yo les voy a dar, listadito de cosas que han pasado, ustedes los van a aprender a escribir, es como escribir en jeroglífico. Ustedes no van a anotar, aumenta activo. Ustedes no van a anotar, aumenta pasivo. Ustedes van a anotarlo en cierta parte y me van a decir a mí que aumentó. El registro contable de ahora en adelante lo vamos a separar en dos partes. El activo lo vamos a separar así, en algo que está a la izquierda y algo que está a la derecha. Pero no se adelante, pues, que la gente se asusta. Uy, chucha. Ay. Izquierda, derecha, izquierda y derecha. ¿Ya? ¿Me van siguiendo los que están en Zoom? Que esta cuestión es media rara. Esa ecuación contable, ahí está, ahí terminó de cargar. Ustedes no van a anotar en el registro de la contabilidad, no lo van a anotar así a mano. Está aumentando el activo, está aumentando el pasivo, sino que lo van a anotar en cierta parte. Si ustedes me dicen, esto es un activo, y lo anotan al lado izquierdo o al lado derecho, me van a decir, aumentó o disminuyó. Por favor, tomen nota de esto. Si es una cuenta de activo y lo anotan al lado izquierdo, me están diciendo que el activo aumentó. Por defecto, si lo anotan al lado derecho, y yo ya les voy a mostrar en dónde se anota, porque tenemos que ir despacito, si lo anotan al lado derecho, me están diciendo que el activo disminuyó. Eso es algo 100% mecánico, son un tipo de, comillas, jeroglíficos llamado contabilidad, incluso para el que se quiera aventurar un poquito más allá, incluso a este registro que vamos a hacer después, porque todavía no se está viendo, se le llama asiento contable. Pero para llegar al asiento contable, primero ustedes tienen que saber dónde miércoles se anota. Y por el contrario, si es que es una ecuación que se mueve inversamente, si yo quiero reflejar que aumenta el pasivo o el patrimonio, ¿dónde lo tengo que anotar? ¿A la izquierda o a la derecha? Si funcionan inversamente. A la derecha, muy bien. Ambos, ¿sí? Los dos se comportan exactamente igual. Por lo tanto, si yo quiero anotar una cuenta de pasivo o de patrimonio y quiero decir que está aumentando el valor, lo voy a anotar a la derecha. Mira la cuestión rara. Pero así es un tipo de jeroglífico llamado contabilidad. Por último, ya para rematar, lo de la izquierda y lo de la derecha. Ahora sí. ¿Cómo se llama lo de la izquierda? Debe. ¿Cómo se llama lo de la derecha? Haber. Yo les dije al inicio de este curso, vamos a aprender un lenguaje diferente, un idioma diferente. Ustedes ya no van a decir aumento activo, ahora van a decir activo a la debe, activo al haber. ¿No? ¿Debe? Para todos, sí, para todos. Sí, ustedes van a decir pasivo al haber o pasivo al debe, activo al haber o activo al debe. Si lo anoto al lado izquierdo,
me va a decir algo de nomenclatura para el que lo esté leyendo. Bien. Acérquese, un poquito más que... Pasivo a la debe sería deficiencia, pero activo a la debe sería eficiencia. Exacto. O más que eficiencia, no, es que aumenta, es que tengo más. Ya. Sí, pero lo entendió perfecto la idea. Muy bien, muy bien. Eso que usted me dijo, ahí cuesta harto, hay alumnos que les cuesta hartas clases. Entonces, por eso es muy bueno que ya lo vaya siguiendo. Por lo tanto, de acuerdo a esta explicación, primero, los que están en Zoom, ¿me fueron siguiendo más o menos? ¿Sí? ¿O los perdí de nuevo? Por ahora sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Ya, vamos que se puede. Es una nomenclatura diferente. Es algo que de a poquito van a tener que ir aprendiendo para poder ir registrando bien. Pero, de aquí en adelante es más o menos mecánico. Yo les voy a enseñar esta mecánica. ¿La tienen que saber? Sí. ¿Es fácil? Sí. Lo difícil no va a estar acá. Lo difícil va a estar cuando ustedes tengan que identificar que el activo aumentó. Dígame, Agustín, perdón, lo interrumpí. O sea, en activo, en la izquierda sube y la derecha baja, y nosotros al revés, los otros. Exactamente. El debe y haber, igual en los tres casos, el debe es a la izquierda y la haber a la derecha, ¿no? Exactamente, muy bien, Agustín, perfecto. El debe siempre va a la izquierda en los tres casos. Y el haber siempre va a la derecha en los tres casos. ¿Sí? ¿Estamos, Agustín? Estamos. Vamos que se puede. Sigamos. Volvamos a nuestra diapositiva para rematar. Ahí aparece. Eso que está ahí, y no, eso que está ahí arribita, al debe, fíjense, aumenta activo, disminuye pasivo, disminuye patrimonio, y les voy a dejar pendiente las cuentas de costo, gasto e ingreso. Lo vamos a dejar pendiente para partir con eso el próximo día lunes. Yo les recomiendo, por favor se los pido, estudien lo que es reconocimiento, porque para seguir con registro, ustedes ya tienen que más o menos cachar la cuestión. Tienen que identificar, yo los voy a bombardear con hechos económicos. Y ustedes me tienen que decir, profesor, aumenta tal cosa, disminuye tal cosa, y después al registrarlo es mucha mecánica, pero mecánica nomás. Lo importante y lo interesante es identificar si son activos, pasivos, patrimonio o cuenta de resultados. Lo hacemos a través de un Excel, puño y letra. Como ustedes quieran, yo prefiero puño y letra, para mí se me hace, porque yo lo aprendí así. Si ustedes lo quieren hacer en Excel, en las pruebas lo van a hacer en Excel, no hay problema. Lo que sí, ojo con esto, yo les publiqué, para los que están todavía escuchando, por favor, subí la guía de ejercicios, yo tengo una guía por cada prueba. Enunciado, son como 10 ejercicios, 12 ejercicios. Vamos a alcanzar a hacer, no sé, no creo que más allá de 4. Pero péguenle una miradita a los primeros, está sin pauta. Dígame. No, son mecánica. Mirar y, ya. ¿Qué cuestión es? ¿Al primero a qué se refiere? O el primer hecho económico que, si no me equivoco, siempre el primero. Los socios aportan dinero a la sociedad. ¿Qué pasa? ¿Cómo, pero? ¿Cómo? Pues si son los dueños, po. ¿Ya? Aumenta el patrimonio. ¿Y qué más aumenta? Pues si tú tienes que aumentar en dos lados, po. Exacto. Ese es un ejemplo básico con el que partimos. Vean ese enunciado, hay muchos ejercicios. Más allá del segundo no van a poder ni siquiera leerlo, porque son materias que todavía no hemos visto. Pero péguense una mirada al primer ejercicio completito, al segundo, traten, porque eso lo voy a empezar a resolver yo desde la próxima clase. ¿Ya? Y ahí vamos a estar harto rato. No, aumentó activo, no, disminuyó pasivo. La mecánica no me interesa tanto, lo que más me interesa es por qué aumentó activo, por qué aumentó pasivo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero sí, vamos a estar de aquí en adelante como 3 semanas más haciendo ejercicio. Así que no se preocupen. Sí, sí, en la ayudantía hay muchos ejercicios y acá en clase yo también resuelvo ejercicios. Ya, pues, estimados, les deseo de verdad lo mejor, de verdad se los digo. Está la guía de ejercicios subida, pueden tratar de leer, avanzar de a poquito, están las diapositivas y máximo de aquí al sábado subo las clases. ¿Ya? Eso, que estén muy, muy bien, mucho éxito. Chao, profe, gracias. No, profe. Chao, que estén bien. Profe, gracias. Nos vemos, chao, chao.